El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más, hoy sábado 8 de agosto, en un programa de Vea Canal. Hoy, como todos los sábados y viernes, el programa es El Analista. Nosotros presentamos nuestra opinión y usted tendrá un análisis también sobre la coyuntura de Guatemala, la situación a 28 días de las elecciones. Hoy nos acompaña nuestro amigo Hugo Rolando López y pues bueno, comentaremos temas de la economía, planes de gobierno, qué es lo que debemos de identificar también en estos momentos los ciudadanos para tener un voto pues de alguna manera más seguro, un consciente. Voto consciente. Así es de que quiero aprovechar también el día de ayer, mi hermano Rafa pues tuvo un accidente en helicóptero y iba acompañado pues por también un compañero técnico. Los dos están bien, están estables. Quiero agradecer a todas las comunidades que de alguna manera colaboraron, bomberos, autoridades locales, compañeros, pilotos en su mayoría. A toda la gente, amigos que de alguna manera pues mostraron su preocupación, su solidaridad para con Rafa. Está bien y gracias a Dios pues no hay más que pérdidas materiales y bueno, esto pues no es algo que se pueda lamentar como pues la vida sobre todo pues de una persona y en este caso de mi hermano. También especialmente a los hermanos García que también aportaron un vehículo aéreo para ser trasladado a la ciudad capital y bueno, está estable, está bien. Creo que tenemos Rafa para más tiempo. Rafa es alguien que ha sido muy dado a quererse en las comunidades, ha sido muy social. De los 10 hermanos, es el que más comparte con toda la gente. Rafa tiene una característica que lo hace único, que lo hace de una manera muy humano, muy hermano de quienes tienen la oportunidad de conocerle. Así es de que, Hugo, empezamos con los temas que fue tu alumno, también me decías, o sea, es tu alumno, ¿verdad, Hugo? Vamos a enviarle un abrazo y darle gracias a Dios que el accidente que se dio allá en Flores Petén, pues no pasó a más, lo cual es agradable. Y inmediatamente me comuniqué con Otto para ver su estado de salud y bueno, lo conocí cuando él tenía 10 años de edad, fue mi alumno en la Federación de Tenis de Mesa. Él ha sido locutor, ha sido cantante, fue diputado, es decir, conozco su trayectoria de Rafael Rodman Chan y estudió en el Adolfo B. Hall. Estuvo también, bueno, es un piloto aviador, de helicópteros, de aviones y vaya nuestra solidaridad a él y a su familia y que le dé
ahí sí que muchos años más de vida, que siga dentro del periodismo y dentro de la profesión que él siempre gusta, como es ser piloto aviador. Y como siempre, nuestro agrado y nuestra sinceridad porque siga adelante y que Dios le eche bendiciones. Claro, gracias Hugo. Así es de que gracias también a todos esos amigos, incluso que hicieran llamadas desde el extranjero, tanta gente que se entera inmediatamente en estos casos. Así es de que estamos entonces en un momento de crisis, en un momento, vamos a dejar el tema de nuestro hermano Rafa, y este momento de crisis, ayer hubo una pequeña crisis, pero en la familia y en los amigos, pero las crisis de Guatemala es la oportunidad de Guatemala, es la oportunidad de la sociedad, es la oportunidad de que conozcamos también más a fondo nuestra realidad. Una crisis, Hugo, es algo que debe darse incluso para depurar y para cambiar. Creemos de que no podemos continuar cuando todo un mundo va en una carrera, pues ya sea al desarrollo o una carrera a lo materialismo o a lo tecnológico. De alguna manera tenemos que a veces subirnos sin dejar nuestros principios, sin dejar nuestra cultura, pero debemos de estar preparados y saber en qué vagón subirnos, porque hay países que están llegando, por ejemplo Guatemala, se subió al vagón de la explotación irracional de la tierra y el agua, y esto pues las consecuencias son graves. Hoy vimos precisamente en el Estorizabal grandes inundaciones y también en gran parte por la presencia de la palma, que ha deforestado el bosque, que ha deforestado esa vegetación que retiene el agua, y entonces ante primeras lluvias pues son correntadas las que llegan a los afluentes, y en consecuencia hubo comunidades inundadas. Ya está pues el Estado de Guatemala trabajando, pero las consecuencias, debemos de aprender qué queremos, debemos de aprender que Guatemala no solo es la zona urbana, sino también es la zona rural, y todos somos responsables de cuidar y de velar porque todos estemos bien en esta tierra. Así es de que, Hugo, yo diría que sería bueno que hablemos de eso, porque dentro de los planes nacionales de los candidatos deben de dar a conocer también el futuro de la palma y la caña, porque amenazan la seguridad alimentaria. Ese es el primer punto. Amenazan la naturaleza, la vida, el agua. ¿Cómo ves vos qué se te viene para corregir ese tipo de abuso en el suelo y la tierra, Hugo? Bueno, hay muchos aspectos a tratar, pero antes se me había olvidado para usted, amigo televidente, muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y en cuanto a este 6 de septiembre, que precisamente va a ser un día cívico para los guatemaltecos, así lo esperamos quienes queremos a Guatemala, una fiesta nacional, pero los candidatos que hay ahora, pues muchas veces no conocemos sus planes de trabajo, sus políticas públicas, y eso es importante para que Guatemala sepa realmente a dónde puede ir con el presidente que tenga el voto de los guatemaltecos. Y voy a decir por qué. Por ejemplo, la minería. Si bien es cierto, da fuentes de trabajo, es inversión para Guatemala y además pues sirve en un momento dado para que países extranjeros vengan a invertir y que el oro, la plata, el níquel, el petróleo, pues salga, pero que venga en desarrollo del país.
¿Qué hacer al respecto? Pues debemos establecer las reglas del juego, es decir, normarlo. Si la palma africana, que es donde se saca el aceite y muchos productos más, pero está quitando esa semilla que produce el maíz, está contaminando el agua, está en un momento dado, aunque se diga lo contrario, está generando empleo. Pero vamos a entrar en una balanza. La salud y el empleo que generan estas empresas, que muchas veces son nacionales, pero revestidas de transnacionales, es decir, con personas que son testaferos. El próximo gobierno debe normar el producto de la palma africana en cuanto a las áreas que se debe producir, es decir, no darles carta abierta para que se expandan como ha sucedido con la caña de azúcar, que ya, aunque se diga que son un porcentaje o 5% o 10% del territorio nacional, pero es la mejor tierra que tiene Guatemala. Es decir, se debe normar. Se debe normar para que la producción del frijol, del arroz y del maíz no se extermine. Porque lo primero para los guatemaltecos es nuestro consumo diario, nuestros productos básicos, nuestra canasta básica. Y por eso es importante hablar sobre la economía. Y no vamos a hablar solamente de economía, sino sobre la situación que hoy está padeciendo nuestro país, el empleo, que está en boca de los 13 o 14 candidatos a presidente y que todos van a solucionar la problemática del empleo en nuestro país, lo cual para mí es un engaño. No es posible realmente que de la noche a la mañana se genere esos miles de desempleados que buscan su salario para llevar el sustento diario a su familia. Es muy difícil, pero es importante conocer planteamientos serios para que el votante sepa cuál es la mejor opción para Guatemala. Pero que se debe ir a votar, Otto. Claro, y es que también cuando hablamos de la seguridad alimentaria, estamos hablando, así es, cuando hablamos de la seguridad alimentaria estamos hablando del agua, de la tierra, esa tierra que muchas veces, aunque uno sea propietario, aunque uno tenga escrituras de posesión, pero eso no significa que podamos destruirla, que podamos contaminarla, porque la tierra es generacional, o sea, ella queda y las personas nos vamos, y no sabemos qué generaciones puedan necesitar de ella en el futuro. Entonces el destino de la tierra no es nuestro, el destino de la tierra es de los que siguen, de los que vienen. Y para eso se requieren de políticas, de controles, se requieren de ciertas reglas. En Guatemala, desgraciadamente, no hay reglas. Alguien me comentaba ayer que el azúcar allá en ciertas áreas de la costa sur ya hay tierras que ya no están rindiendo lo que los azucareros quieren. Y precisamente vemos entonces que les están haciendo una ampliación hacia el área del oriente, a Jutiapa. Y entonces pretenden ir a invadir ahora con la caña de azúcar el oriente del país, una de las mejores tierras que tiene Guatemala. Eso de Santa Rosa y Jutiapa son tierras exageradamente... Especialmente en el municipio de Oratorio. Claro. Ahí hay un ingenio. Exactamente, entonces, pero ya se están movilizando, pero una vez han agotado, o sea, han gastado la riqueza, los minerales que contiene el suelo. Pero por eso mismo es de que tenemos que también participar los ciudadanos
conocer y demandar esas políticas de Estado, esas políticas de los gobiernos futuros. O sea, hemos sido muy irresponsables los guatemaltecos, los ciudadanos también, en no participar, y pues también los colegios de profesionales deben de estar permanentemente informados, organizados y generando propuestas para los cambios que requieren el momento, y no lamentar luego pues la pérdida, porque mira, corregir, prevenir es más fácil, corregir algo a veces es imposible, a veces se pierde todo. Así es de que desde ya estas políticas nacionales deben de ser inmediatas, debemos de apostarle a un gobierno al criterio de nación, al bien común, al nacionalismo que defiende la tierra, que defiende la misma soberanía, porque cuando de alguna manera somos infiltrados o somos manipulados por ya sea transnacionales o por otros países para destinar el uso de nuestra tierra, estamos siendo sometidos a algo que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero precisamente es ahí el lastre, es ahí donde está toda la trágica historia de Guatemala. Ahí es donde se genera esa tragedia diaria, esa tragedia de la familia, de la vida. De verdad, miren, lo que yo lo digo de corazón y no pretendo absolutamente nada. Necesitamos agricultura, sí. Que la agricultura es un medio de empleo, sí. Que la agricultura con programas de riego para cooperativas y para comunidades, sí. Para tecnología en la agricultura en las zonas, sí. Créditos para los agricultores, sí. Esas son políticas que generan inmediatamente un impacto en el empleo. Pero son de corto plazo, inmediatas. Y luego, pues, si nos organizamos como país para fortalecer, para de alguna manera estimular esa agricultura pequeña y mediana para poder exportar. Yo les quiero contar que la China continental, Asia, está demandando muchos productos hoy. Aunque no lo crean ustedes, hasta banano cotizan los chinos y Taiwán, todos los países, Japón. Ellos cotizan productos tropicales porque allá solo hay manufacturas. Pero si nosotros le damos el valor agregado, si los funcionarios de Estado le apuestan a darle un valor agregado, a transformar esa fruta en un producto terminado, envasado, ya sea en concentrado o entero o en almíbar o en aromas, como se quiera hacer la presentación, incluso en polvo, no tienen idea ustedes la demanda que hay en el mundo de esos productos. Y sobre todo Guatemala, que tiene una característica con una tierra buenísima y un clima excelente para esa agricultura, para ese trópico que tenemos nosotros, es la envidia de muchos países. Y luego pues la ubicación geográfica, pero eso podemos apostarle a ese desarrollo y a ese empleo. Pero si no se regula el agua, que es parte vital para la agricultura, porque muchos ingenios desvían el cauce del agua, y eso hace que vamos a decir así, el río que ha circulado por diferentes lugares, diferentes regiones, ya no llegue en su plenitud a esos lugares, y por ende la tierra se seca. Y si no se regula el agua, se hace mal uso de la misma. Queremos que haya mucha agricultura, claro. Entre más o mejor demanda se tenga, mejor producción y va a bajar el costo. Pero si no se regula el agua, para que esos grandes caudales que se utilizan en las minerías, en la palma africana, que lamentablemente estamos reiterando estos temas, pero que son de vital importancia, no podemos en un momento dado alcanzar un desarrollo pleno, porque muchas veces tenemos una serie de instituciones como el Ministerio de Ambiente,
como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y otras entidades que velan precisamente por la fauna y la flora y los ríos. Pero todas esas riberas que están en los lagos, en los ríos, que en cuanto a su extensión interior de 3 kilómetros hacia adentro, es decir, ya está ocupada por terceras personas. Claro, y son propiedad del Estado. Y son propiedad del Estado, pero los utilizan en calidad de usufructo, haciendo mal uso y violando la Constitución política. Entonces, si no aprovechamos precisamente ese líquido vital del agua, regulándola, no vamos a tener una agricultura plena, aunque nosotros lo querramos hacer. O lo soñemos. Pero no podemos tenerla si no se regula el agua. Así es. Eso es algo prioritario no solamente para el próximo Congreso de la República, que lamentablemente no ha hecho absolutamente nada, y ahora, precisamente, que va a finalizar este periodo, una ley no se ha aprobado en beneficio de este pueblo de Guatemala que lo necesita. Por eso es que necesitamos leyes que vayan en beneficio de la sociedad guatemalteca. Hoy, las páginas de los diferentes medios de comunicación social hacen ver que las diferentes mineras transnacionales tienen hasta premios por salvaguardar los bosques, por tener ese vital líquido que lo regeneran nuevamente para producirlo. Pero ¿de qué nos sirve si se llevan las grandes utilidades al exterior y dejan unas migajas en cuanto a 1% de los municipios, que no está pleno el desarrollo para esos habitantes que buscan trabajo, pero un trabajo estable, un trabajo permanente? No hay realmente educación tampoco, aunque se diga que estas grandes mineras construyen escuelas, pero ¿hasta qué tiempo? ¿Y cómo lo hacen? Es decir, deben de generar más utilidades para el país, para que el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado pueda brindar más servicios a nuestro país. Sí, por eso hablamos hoy precisamente a escasos 4 fines de semana ya de las próximas elecciones. Estamos hablando de esas políticas sociales y nacionales que deben de regir en el próximo periodo. La mina Marlin sacó un anuncio donde dice controla derrames de combustibles en suelos, una burla, una mentira. O sea, combustibles dice que no usan gasolina porque es muy contaminante, que es explosiva. La verdad es de que eso no es el problema es toda el agua que matan, que envenenan. El agua que envenenan diariamente son millones de litros de agua para unas cuantas onzas de oro. Ese subsuelo que están dejando ahí contaminado para la eternidad, que no solamente queda en el lugar, sino que ya en la capa del manto freático, pues ya el agua circula hacia diferentes corrientes, desconociendo nosotros hasta el día de hoy hacia dónde van esas corrientes de agua en el subsuelo. Contaminadas. Y que en algún lugar brotará pues ese cianuro años después, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es de que 368 licencias mineras están autorizadas y que esas licencias van a entrar a funcionar muy probablemente en un próximo gobierno si dejamos que nuestro suelo sea de alguna manera manipulado por intereses diplomáticos y transnacionales, en contubernio, en asociación, en compadre hablado, en pacto con empresarios guatemaltecos. De ahí la importancia, Otto. Esto es delicado. De ahí la importancia, Otto, que el pueblo se una. De ahí la importancia que las leyes se cumplan.
y que conozcan también por qué a veces esos organismos internacionales y ONGs a veces meten la nariz siempre cuando hay lucha de poderes, porque atrás no importa el pueblo de Guatemala, ni el campesino, ni el obrero, ni el pequeño comerciante, ni el empresario pequeño y mediano, no, eso no importa. Lo que les importa es la explotación de los miles de millones de dólares que generan estas compañías extractivas, porque la avaricia es tal que en el Congo, África, hubo más de 200,000 muertes por los diamantes que siguen hoy todavía en y Sudáfrica. Y Sudáfrica, exactamente. Con las esmeraldas. Exactamente, y entonces vemos que quienes están atrás de esas luchas muchas veces no somos los guatemaltecos y así como los africanos. Tal vez nunca entendieron por qué había tanta división y por qué había tanta ONG, tal vez metiendo la nariz en los poderes y en tratando de desvirtuar la soberanía o tratando de controlar el poder político y lógicamente el militar y etcétera, otros poderes que conlleva un poder político y gubernamental. Pues así destruyen a las sociedades. Mientras las dividen, se llevan toda nuestra riqueza. Mientras las dividen, destruyen nuestra naturaleza. Al fin, somos un país bonito, lindo, pero pequeñito. No van a creer ustedes que somos un país grandote y potencia, no. Somos bonito y todo, incluso tal vez hasta malas costumbres tenemos ya, porque la verdad somos muy desorganizados, muy despegados de nuestro deber cívico, muy desinteresados en el bien común, muy desinteresados en el respeto a la naturaleza. Es que no puede ser que no tengamos esa conciencia por la vida. Y a eso hacemos nosotros este programa dedicado precisamente a esas políticas que debemos de velar que se cumplan en los próximos gobiernos. Velar y defender el suelo guatemalteco. Pero yo siento que parte de eso es la educación. Hay un video que yo quisiera que vieras, Hugo, y luego que nos des un comentario. Si le podemos dar un poco de volumen acá en el set también para escuchar, que escuche Hugo. Gracias. Tema: 9 dirigentes comunitarios que guardan prisión en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, por rechazar la construcción de hidroeléctricas en sus comunidades, fueron agasajados con una serenata no tradicional a favor de su liberación. Es una serenata sin la clásica canción de las mañanitas. Son coplas que claman por la liberación de 9 dirigentes comunitarios considerados por la sociedad civil como presos políticos en el departamento de Huehuetenango. Manantial de la esperanza mía. Porque estamos aquí injustamente, por defender la vida, y si defendemos la vida es porque estamos en contra de la explotación minera, que al final trae destrucción y muerte. No estamos en contra del desarrollo. Claro que sí queremos desarrollo, pero que sea un desarrollo propio. Libertad a los presos políticos. Aseguran los prisioneros que la empresa española Hidralia Santa Cruz habría tramado su encarcelamiento porque rechazaban la imposición de sus hidroeléctricas en las comunidades. Una injusticia la que la empresa española viene tomando sobre nosotros. Fuimos amenazados en el preventivo de la Estación 18 de que si no aceptábamos la opinión de firmarles el acuerdo, que nos iban a buscar la forma cómo encarcelarnos nuevamente, y realmente lo lograron hacerlo con nuevas calumnias. 2 de los 9 dirigentes suman cerca de 3 años en prisión e incriminan que podría existir mala fe en la aplicación de la justicia porque las audiencias, dicen, son aplazadas por más de 2 años. Solo con la presión social vamos a poder salir de acá, porque la justicia para los que defendemos la vida definitivamente no la va a haber. También hago un llamado a la CICIG, que está en nuestro país, que haga una investigación hacia el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que más nos está atacando a los que defendemos la vida. También hago un llamado a la CICIG, que está en nuestro país, que haga una investigación hacia el Ministerio Público. También hago un llamado a la CICIG, que está en nuestro país, que haga una investigación hacia el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que más nos está atacando a los que defendemos la vida. Investigaciones independientes revelan que solo en el municipio de...
Bueno, Hugo, ¿sí cómo interpretas eso de que el Ministerio Público sea la institución que de alguna manera persigue a los guatemaltecos, a los que defienden la naturaleza? Bueno, vamos a enfocar el tema desde el punto de vista penal. De conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene a su cargo la acción penal, es decir, y tiene que perseguir a toda clase de criminales, sea de ambiente, sea de extorsionistas, homicidas, secuestradores, violadores, ladrones, etcétera, etcétera. Pero defender la tierra, como señaló en este reportaje, a 3 años de prisión inconmutable, cuando la ley del Código Procesal Penal y el Código Penal suspenden la prisión por 3 años, cuando una persona no es reincidente. Y en este caso debieron de suspenderle la pena. Pero hablando sobre el hecho de detener a los guatemaltecos que están defendiendo su tierra, que están defendiendo sus bosques, sus ríos, sus animales, y cuando realmente el propio Estado de Guatemala no ha cumplido con normativas que señalan que se debe realizar una consulta de vecinos para ver si están de acuerdo en los proyectos mineros, en los proyectos de aguas o hídricos o en cualquier otra clase de obras de este tipo que en un momento dado pueden perjudicar o beneficiar a la comunidad. Y en este caso el Estado incumplió al no consultarle allá en Santa Cruz Barías, especialmente al señor alcalde, que creo que firmó el convenio, el compromiso a esta transnacional de una empresa hidroeléctrica, o como sucede allá en La Puya, con las minas, o allá en El Arco, en Teculután, o allá en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, donde hemos estado presentes. Es decir, no se debe perseguir a guatemaltecos y guatemaltecas que están defendiendo su territorio con una resistencia pacífica que realmente lo permite y es un derecho constitucional. Es decir, el Ministerio Público en este caso, desde mi punto de vista, no debe accionar penalmente como lo establece la ley hacia estas personas que buscan el bien común para su comunidad. Y si el Estado no ha cumplido con realizar las consultas populares o las consultas de vecinos para que ellos se pronuncien si están o no de acuerdo para que otorgar esas licencias de exploración y posteriormente licencias de explotación de nuestros recursos naturales. Es decir, ojalá que el Ministerio Público recapacite y exija al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas, que son 2 entes que están vinculados a estas acciones y que no protegen al guatemalteco y que no protegen el suelo, que nos provea ahí sí que granos básicos, sino que todo lo contrario. No olvidemos que esos ácidos en un momento dado repercuten en la salud de los pobladores, inclusive podrían, como se ha señalado acá, de una familia allá en Jutiapa que le produjo cáncer y ya los hijos de los esposos cuando nacen ya nacen enfermos. Son situaciones que se deben prever y por ello esa persecución penal que ostenta el Ministerio Público como ente del Estado para perseguir a los delincuentes debe realmente primero prevenir
a estos pobladores, si en un momento dado están ejerciendo el derecho de resistencia pacífica para que no se roben los recursos del pueblo. Ojalá que este llamado, este programa, no solamente haga la reflexión de nuestras autoridades, porque Vea Canal está con el pueblo, Vea Canal está porque los recursos naturales no se exploten en esa forma. Al contrario, estamos por el desarrollo del país, pero un desarrollo planificado, un desarrollo donde deje utilidades máximas al país y que esa riqueza se invierta en los guatemaltecos. Claro, y hay formas de desarrollo, Hugo, como lo comentamos. El área rural de Guatemala necesita apoyo, necesita esas herramientas, esa infraestructura, esa tecnología que hoy está tan fácil de obtener a través de las redes, ya no se requieren grandes inversiones. Se necesita, eso está, todo lo relacionado a la agricultura está no solamente en el ministerio, sino en las instituciones que trabajan y han desarrollado todo esto durante los últimos 30, 40, hasta 50 años. Hay conocimiento de la riqueza de este país, hay conocimiento de la riqueza del suelo, de la riqueza de los microclimas. Todo esto es para que se pueda utilizar en bien de los guatemaltecos. Se puede y se puede hacer mucho. No necesariamente tenemos que entrar en una carrera de destrucción ambiental. No necesariamente tenemos que apostarle a la minería para lograr empleos. El problema es que nos están ahorillando, o sea, han llegado a las últimas instancias en un momento de difícil economía familiar, Hugo, para que el pueblo se vea sometido a aceptar, chantajeado a aceptar la minería como uno de los únicos recursos o los monocultivos como una de las alternativas al empleo. Y dejamos por un lado el turismo. Exactamente, Guatemala puede tener... es una fuente grandísima. Miren, el turismo de Guatemala con la riqueza cultural, con nuestra historia, nuestro legado maya, Guatemala podría vivir del turismo eternamente. Los paisajes tan bellos. Nuestro clima pues es envidiable también, pero es un clima tropical. Pero lógicamente sectores que han abusado de nuestro suelo le han apostado a la destrucción ambiental. No lo dicen, no lo comunican, sacan anuncios donde sus productos son buenos, el azúcar, sacan anuncios y va anuncios. De esta manera han logrado permear, comprar la voluntad de los dueños de los medios de comunicación, han logrado infiltrarse, ser socios, dueños de varios medios. Las agencias de publicidad viven de esas grandes campañas, pues de alguna manera desinformativas o distractoras, porque nos hacen sentirnos orgullosos de un azúcar que ha destruido la costa sur. O nos hacen sentir orgullosos de un aceite, ahí ven ustedes los aceites que son buenos para el corazón, para el crecimiento, para los niños, que la madre que ama a la familia les da aceite. O sea, no tiene relación, no tiene lógica, pero la gente adopta como un producto, como un emblema nacional. Vemos ahí gente que pone unos gallos atrás de sus vehículos, cuando sabemos que pues todas las cervezas del mundo son, pues si ustedes quieren, son agradables o son de buen sabor o son refrescantes, pero en sí no hay mejor cerveza, en sí no existe la mejor cerveza, ni tampoco el mejor ron. O sea, es un concepto solamente. Luego también están los productos de partida, que también pues son un tipo de basura, pero nos hacen sentirnos orgullosos de lo que no debemos de ser orgullosos. Debemos de ser orgullosos de nuestro legado cultural, de nuestro origen maya, de nuestra infraestructura que nos dejaron los mayas en toda la república. Eso debemos de explotarlo como propio. Yo no veo que la gente ponga pirámides en sus bómperos o que hable de toda esa riqueza maya y colonial que tenemos, y colonial también, pero fíjate vos de que a veces cuando pienso en la antigua, yo pienso que como que fuera el monumento a la explotación porque vos sabes de que nos colonizaron 500 los años. españoles en una forma muy fraudulenta,
muy dura, muy sangrienta, y luego pues la supuesta independencia se da en un cambio de poderes de estas gentes de origen español, y hoy en día aún ellos ostentan ese poder. El pueblo de Guatemala nunca se pudo independizar. Yo diría que pues ya no podemos hablar de independencia, pero sí podemos hacerlo de una manera cívica, de una manera de responsabilidad ciudadana, luchando por ese desarrollo de la pequeña y mediana empresa, de la comunidad, del poder local. El poder local debe de tomar un papel importante para el desarrollo de su comunidad, el respeto a la cultura de su comunidad. Todos esos temas los deben de estar hablando ellos. Fíjate Hugo, que las municipalidades deben de tener tipo de diálogos de estos temas. Deben un cabildo abierto. Pero dentro de los consejos, ¿no? También dentro de los consejos, y convocar a los ancianos, convocar a gente que conozca de la historia, y ellos nos pueden dar mucho para corregir y para seguir de alguna manera queriendo lo nuestro, porque si seguimos al ritmo que vamos, mira la migración, son más de 2 millones de guatemaltecos. Estaba viendo el otro día que capturaban a más de, no sé si salió que 3,000 niños al mes o 6,000 de Guatemala, allá en la frontera de Estados Unidos, hoy en día. Entonces, si te estás dando cuenta, el país ya no le está ofreciendo nada a las generaciones nuevas, ni a las generaciones actuales. Vemos que Guatemala, en uno de los titulares dice hoy, que Guatemala es el refugio de las maras salvadoreñas. Es uno de los titulares. Vamos a, por favor, rápidamente, un enfoque ahí, por favor. Entonces, cuando vemos esto, vamos rápidamente. Entonces tenemos colemareros de El Salvador, dice, se esconden en Guatemala. Fíjense ustedes, o sea, miren, pero yo puedo hablar mucho de esos jóvenes. Tengo mucho que decirle al pueblo de Guatemala. Yo tengo mucho que decir, pero ellos son el resultado de nuestra sociedad, de lo que construimos, de lo que hemos hecho. ¿Qué resultados queremos? Pero, Otto, ahorita vamos a cambiar. Bajé libros cuando yo fui estudiante de la Facultad de Derecho. Y Costa Rica es un ejemplo. Allá la medicina de las transnacionales tienen un tope de 10 años de explotación para venderlas, y ya posteriormente se quedan como propias de Costa Rica. ¿Por qué en Guatemala no tomamos esas medidas que son de gran provecho y de gran utilidad para nuestra salud? Sin llegar muy lejos, Costa Rica, con la medicina que llega del extranjero. 10 años de explotación, a los 10 años se quedan como propias en Costa Rica. Ya no se les renueva su licencia. Y se quedan como parte su patente, que quedan patrimonio del patrimonio del Estado. Del pueblo. Son aspectos interesantes. Y son tan sencillos, ¿verdad, Hugo? Sí, sencillos. Solo reformar las leyes del país y dejarlas. Y de actitud. Pero no lo hacemos. Es decir, Costa Rica tiene más de 100 convenios internacionales de producción y de turismo, y Guatemala escasamente llega a 12, siendo un país grande, siendo, vamos a decir así, en años anteriores, la Capitanía General de Centroamérica. Pero ¿ahora qué? Estamos lejos en cuanto al monto que se invierte del PIB a la sociedad guatemalteca, un 7%. ¿Ya? Costa Rica invierte en su seguridad, invierte en su salud, invierte en trabajo, y nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Ahora que el 6 de septiembre va a ser las elecciones a diputados, a presidente, vicepresidente, alcaldes, síndicos, diputados del Parlacén, ¿por qué realmente no se piensa en Guatemala de lo que se puede hacer, de lo que no hemos hecho, y esas políticas sobre la economía del país, así que de esa alza de precios que se dan en los supermercados de la noche a la mañana,
¿Por qué no hay políticas de precios o de productos, de esa oferta y la demanda? ¿Por qué no hay políticas de Estado sobre la criminalidad que padece nuestro país? ¿Por qué no hay políticas de Estado sobre la educación de nuestro pueblo de Guatemala? Es decir, hay tantas cosas que hacer. Por ejemplo, ¿cómo se va a gastar o utilizar los 70 millardos que tiene el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para que se beneficie nuestro pueblo en la salud, en educación, en caminos? Es decir, políticas públicas que no conocemos de los candidatos, que ojalá pues el pensamiento sea una realidad de lo que se debe combatir como la pobreza y extrema pobreza, y que realmente ya no se repita otros 4 años de pobreza, otros 4 años de inseguridad, otros 4 años que se estén subiendo los productos, otros 4 años que se explote nuestro suelo, es decir, otros 4 años de corrupción e impunidad. Ya no, por favor. ¿Qué pensás, Otto, al respecto? Sí, mira, no podemos precisamente seguir perdiendo tiempo en que no se den esas políticas. Por eso, en este periodo, dentro de 28 días, se van a estar definiendo esas políticas nacionales, el futuro de la minería, el futuro de los monocultivos. Se van a estar definiendo aspectos como la medicina que decías, Hugo. Todas estas cuestiones que de alguna manera nos han arrebatado ese futuro próspero. Nos lo han arrebatado porque no han existido las buenas intenciones ni tampoco ha existido ese compromiso por parte de funcionarios o gobiernos que han asumido ese rol histórico. Mira, cada gobierno puede cambiar la página de la historia del país. No podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que tomar esas actitudes nacionalistas que vean por el bien de todos, que vean por proteger nuestro suelo, que vean por el futuro agrícola de este país. El futuro agrícola no es un monocultivo 2 o 3. El futuro agrícola es una agricultura que sea amigable a la persona y al entorno donde se esté desarrollando esa actividad agrícola. Amigable quiere decir que sea de largo plazo, que sea compatible con la comunidad. Esa es la verdadera agricultura que necesitamos. No necesitamos una agricultura que desplaza a las comunidades, que los deja sin el agua, que consume mucha agua, que consume mucha riqueza del mineral de la tierra. Esa agricultura no nos sirve. Esa genera inundaciones, genera ecocidios como se dio allá en Repsa y otra empresa de la de palma africana. Eso no puede continuar así tan ligeramente, aceptar que hubo y fíjense que, ¿cómo puedo yo decir que el pueblo es ligero? ¿Qué quiero decir con ligero? Es muy dejado, no le importa. ¿Acaso no pudimos haber hecho un bloqueo al consumo de los aceites que esa empresa tiene como medida de presión para que corrija inmediatamente esas esos malos procesos de manipulación de venenos? Porque son precisamente procesos que muchas veces es negligencia del empresario, porque no hay castigo, porque no hay certeza jurídica. Ahí no existe la certeza jurídica. No hay supervisión jurídica del Estado. No existe el Estado. Todos ellos quieren un Estado débil y ellos han crecido tanto que hoy, yo lo he dicho, superan al Estado en poder. No solamente militar, sino económico. Lo superan. Fíjate, Otto, que hace algunos años cuando estuvo el embajador Ho en Taiwán, yo me reuní varias veces con él por razones de que estuve de presidente varios años en varias entidades de prensa. Y cuando estuve una vez en la embajada, me decía, ¿ustedes por qué tienen tantos profesionales
me imagino que abogados son 20,000, médicos son 25,000, arquitectos son unos 15,000, si ya no pueden tener trabajo para todos. ¿Por qué la Universidad Nacional de Guatemala y otras universidades no tienen carreras técnicas? Es decir, ¿cómo vamos a ampliar ese desarrollo del país? Por ejemplo, constructores de casas, es decir, no necesariamente arquitectos, constructores de aparatos eléctricos, constructores de tanta, vamos a decir así, aspectos como talleres de mecánica, técnicos universitarios. Hace falta en Guatemala, me dijo. Así como nosotros allá en Taiwán tenemos técnicos en bambú, hacemos casas en bambú y las hacemos muy bien, porque en Guatemala ustedes no las hacen. Me llamó poderosamente la atención y hoy viene la idea, que producimos una serie de profesionales en las distintas universidades del país, de las 12 o 13 universidades que se tienen ya, hay hasta 3 religiosas, que estudian filosofía, estudian religión, ¿y para qué? Es decir, pero cada quien con su rollo. Con su rollo y lo respetamos. Pero ¿por qué no producimos técnicos? Es decir, técnicos en agricultura, especialistas en banano, especialistas en café, especialistas en arroz, en frijol, pero técnicos universitarios. Sí, y fíjate, mira, Hugo, cuando hablaste de banano, frijol, podríamos exportar muchos. Primero, el frijol se puede preparar de varias formas y se puede empacar de varias formas también y presentaciones. Y también se pueden hacer hasta mezclas. Al final podríamos ser grandes, nuestra dieta está basada en el maíz y el frijol. Es algo impresionante lo deliciosos que son, e incluso la forma como lo consumimos los guatemaltecos. Hay mucho desinterés en no desarrollar, porque no se requiere de mucho, Hugo. Créanmelo, amigos guatemaltecos, no se requiere de mucho desarrollar un producto, transformar un producto agrícola a otras dimensiones o presentaciones para exportación. De igual manera con todos los productos. Si analizamos lo que consumen en otros países, yo les quiero contar, en la China se comen helados de frijol negro. Bueno, y el frijol en la China, el frijol negro es un postre. Y de hecho se consume al final de un banquete. O sea, en verdad, nosotros no tenemos idea de en dónde puede cada uno de los productos agrícolas que nosotros tenemos, dónde puede interesar en cualquiera de tantos países. El cardamomo es algo que debimos desarrollarlo y presentarlo en diferentes formas. ¿Te acordás los chicles de cardamomo? Creo que hasta desaparecieron. Los caramelos que nos venían de Arabia. Claro, y entonces, pero aquí los consumíamos, sí. Pero el producto es nuestro. Sí, y por ejemplo, nosotros podríamos generar si hubiera un poquito de interés del gobierno, podríamos generar chocolate suizo o alemán. Nuestro cacao era nuestra moneda. O sea, miren, ha habido desinterés. Incluso podría ser hasta en aquellos años, yo podría decir, yo me recuerdo cuando yo era patojo, decían que Guatemala era eminentemente forestal, decían los políticos y los funcionarios de la época, cuando en realidad es agrícola. Entonces, de la misma manera podemos decir de que nosotros podríamos ser reconocidos por productos únicos en especie, por productos originales, pero no hay un mínimo interés de los ingenieros y de los ingenieros agrónomos. Le comentaba yo a alguien que el estado de Guatemala en aquellos años 20, 15, 30 años atrás tenía hasta 2,000, 3,000 agrónomos contratados, y ellos en su gran mayoría
de los que están actualmente aún, creen que están engañando, tal vez ellos creen que lograron un puesto donde están sobrepasando la situación, están cumpliendo tal vez con la familia, cuando en realidad su compromiso es más grande. Su compromiso podría desarrollar a miles de guatemaltecos del área rural, podría transformar el futuro económico de este país, pero desgraciadamente el Estado los ha mantenido dentro de su planilla, precisamente para controlar la producción de este país, para concentrar la producción en los monocultivos. ¿Y saben para qué los tiene? Para no diversificar la agricultura de Guatemala, para que los nenes de los monocultivos no tengan competencia de otra índole, para que las comunidades estén siempre desprotegidas, hambrientas y semi-muertas. Fíjate, Otto, que semi-hambrientas. Yo tuve un amigo, creo que ya se murió, es veterinario, y me decía que él estuvo becado en Cuba, pero las gallinas allá, por lo general, eran pelonas, le faltaban sus plumas y eran muy delgadas. Vinieron los cubanos y las injertaron con otro tipo de gallina de otros países. Le pusieron un pedazo de... Y ahora son robustas y generan unos huevos pues hermosos. Es decir... ¿Aquí en Guatemala? No, ahí en Cuba. Ah, ok. Es decir, este veterinario que estuvo becado en Cuba me dijo, mire, yo no sé por qué Guatemala no lo hace. Yo lo vi. Y eso fue parte de la experiencia de lo que yo fui a aprender allá. Pero aquí no lo pude poner en práctica, porque no me dejaron. Es decir, aspectos así tan interesantes para mejorar la avicultura, porque es la avicultura, mejorar la ganadería en un momento dado. Es decir, hay tantas cosas que puede hacer Guatemala con su nuevo gobierno y que ojalá pues sea una realidad, porque el Ministerio de Agricultura tiene una gran gama de funciones que puede hacer mucho por Guatemala. No solamente regalar los fertilizantes en un momento dado, que a veces es un robo el que se le hace al pueblo de Guatemala porque se compran a un precio, pero por debajo hay otro. Y después se vende a 2, 3 quetzales el quintal, pero se le dan solo a los del partido, como sucede con la famosa bolsa solidaria y el bono seguro, que a veces dicen los chinos, valga la redundancia, que ahora tenemos como ejemplo al chino, a la persona hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, pero no darle el pescado, porque se acostumbra y después, cuando ya no se le da, ya abusa. Entonces, eso quiere decir que al guatemalteco hay que darle trabajo y no regalarle la comida. Es un criterio, pues, porque si hay trabajo, él puede comprar su comida, pero si se les está regalando, se le acostumbra en un momento dado, y de eso se valen los políticos para obtener votos de esa gente que solo piensa en un momento dado, no toda, por supuesto, en lograr ver qué le dan, pero no qué van a hacer por Guatemala. Y eso es lo que el próximo gobierno debe, en un momento dado, no aumentar la bolsa segura o el bono seguro, sino ver cómo hay fuentes de trabajo, quitar la hambruna, combatir la pobreza, mejorar la seguridad, y tantas cosas que puede hacer nuestro país, el próximo gobierno. Así es, mira, precisamente no es justo que la niñez guatemalteca esté pensando en migrar, no es justo que la niñez guatemalteca no tenga ese futuro que pues se le ha prohibido para un mejor futuro, ese futuro incierto. Guatemala merece muchas cosas buenas. Guatemala es de gente buena, pero por favor, gente, es cuestión de participar, es cuestión de conciencia, es cuestión de
no es de un gobierno también. Es cuestión de que nosotros empecemos a demandar, a fiscalizar, a acompañar a los futuros gobiernos. Y a colaborar con ellos. A colaborar con ellos. O sea, ha habido un divorcio que le ha favorecido. Miren, cuando hay un divorcio entre el gobierno y el pueblo, le favorece a los explotadores. Definitivamente. Y los explotadores son cabrones para manipular a las masas. Para eso los cabrones tienen a sus medios de comunicación. Son doctores y tienen maestrías. Tienen maestros y doctores en la materia. Los tienen. Los tienen, saben perfectamente. Lo que estamos diciendo, decía nuestro amigo... ayer nuestro amigo Edgar Figueredo, y te saludamos, Edgar, sabemos que estás viendo el programa. El gordo panzón. Sí, psiquiatría capitalista. Es a través de la psiquiatría, de la psiquiatría capitalista que nos mantienen pues divididos, desinformados, engañados, manipulados. ¿A quién le hemos servido? ¿Acaso usted está mejor? ¿Acaso usted cree que estos 61 años de pseudodemocracia, usted ve reflejado el desarrollo en su pueblo? No mire la ciudad capital. Es una especie como de espejismo, y sobre todo si mira ese montón de edificios, esos son ajenos a su realidad. Esa no es su Guatemala. Esa no es su Guatemala. Unas arriates con jardines, esa no es su Guatemala. Su Guatemala es la familia, esa es usted. Su Guatemala es la gente del interior, esa es su Guatemala. Fíjate, su Guatemala es el futuro. Estamos quedando rezagados en todo, en infraestructura, en educación, en salud, en todo estamos en los suelos. Pero vean ustedes cómo nos han dividido, cómo han dividido Estado-pueblo, cómo lo lograron. Es que es una cuestión, gana fulano y todos se apartan ya, y después empiezan a tirar todos piedras. Toda la basura. Debemos de seguir, no me refiero de una manera violenta, sino me refiero, acompañemos a los gobiernos para que puedan encontrar la forma, y a los políticos que encuentren la forma de aplicar. Los políticos también requieren de escarmientos, también requieren de presiones para que aprueben leyes a favor de las mayorías. Porque de lo contrario a veces hay también dineros que pueden más, y si el pueblo es dejado, pues entonces el político no ve el contrapeso, no ve la demanda. Es cuestión de oferta y demanda, Fíjate, puro Otto, capitalismo. Ahorita que estamos agarrando ejemplos y recordando anécdotas, pues en una ocasión me tocó a mí perseguir penalmente a 2 personas que se robaron 2 gallinas allá en Petén. Y precisamente las gallinas se las comió el juez de instancia penal. Y se las comió, pero previo a comérselas, se le hizo una inspección ocular para ver su plumaje, su peso y todo lo demás. Y cuando llegó la señora a reclamarlos, pues ya la gallina ya estaba en el estómago de los oficiales y del señor juez allá en primera instancia del Petén. Pero viene esto a colación. Y cuando yo le pregunté a estas 2 personas el por qué habían robado esas 2 gallinas, o gallos, no me recuerdo si gallos o gallinas, pero que salió publicado en el Diario El Gráfico, me dijeron, miren, no tenemos empleo y tenemos que llevarle comida a nuestra familia. Bueno, dije yo, ¿qué podemos hacer ante estas personas que por un hecho de hambre van a ir a la cárcel? Precisamente estuvieron varios días en la cárcel. Yo solicité el sobreseimiento, porque era el fiscal de distrito allá en el departamento del Petén, porque robaron por hambre. Y entonces cuando mira una esa tragedia y lo que está sucediendo actualmente en Guatemala, porque si a una persona que mira a sus hermanitos que no tienen que comer, el hermano va a robar y le lleva, pero si tuvieran empleo,
Es decir, si hubiera inversión en Guatemala, si hubieran fábricas, si hubieran talleres, pues hubieran empresas donde se estuvieran ahí sí que dando esos empleos, aunque sea salarios mínimos, estoy casi seguro, y lo digo de corazón, no hubiera tanta violencia, no hubiera tanta criminalidad, el pueblo estuviera ocupado, los jóvenes estuvieran ocupados y hubiera más desarrollo. Es parte de lo que hoy comentamos y disculpen si toqué el caso de las 2 gallinas o los 2 gallos allá en el departamento del Petén, pero sucedió, es real. Y lo mismo sucede aquí en la capital y en todo el departamento del país, donde la gente a veces roba para llevarle comida a sus hijos o las mujeres se prostituyen para llevarle comida a sus hijos. Y esto no es un secreto, es decir, necesitamos trabajo, necesitamos inversión, pero también necesitamos educación y seguridad que va de la mano. Así que los retos para el nuevo gobierno son interesantes, los planes de trabajo que vaya a implementar como ente del Estado son sumamente importantes y las políticas públicas que se vayan a implementar en forma total serán bienvenidas y es en beneficio de Guatemala. Claro que sí. Gracias, Hugo. Gracias, amigos. Terminamos el programa. Las políticas que deben de asumir en el próximo gobierno. También se encuentra el tema energético. Ese es un tema, la energía eléctrica también es sujeto a cambios. Hay muchos temas que estarán sujetos a cambios. Es un reto grande. No cualquiera puede asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Ese reto es grande, ese reto es histórico, ese reto puede cambiar el destino verdaderamente de Guatemala. Vamos a seguir y continuar en los diferentes programas y 4 fines de semana más, 4 sábados más, Hugo, y estaremos en las elecciones. Que tengan un feliz día. Hasta mañana, bueno, hasta el lunes también. Gracias.